Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Qué emoción que estemos aquí, un episodio más. Ya estamos llegando al final de esta temporada. Este es el episodio 149. Me pone medio triste, pero también me emociona saber qué nos depara la sexta temporada. Así que quiero aprovechar que si están aquí, me dejen en los comentarios qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren conocer, qué temas les da curiosidad. Es importante para nosotros tener este feedback porque nos hace también entender más allá de las métricas qué es lo que nos está generando curiosidad como población o cómo llegaste hasta aquí, si te gusta, si no te gusta, qué no te gusta, etcétera. Ese feedback es bastante importante, así que déjalo abajo en los comentarios. Y nada, estoy muy agradecida de que estén aquí. El episodio de hoy les va a encantar, así que no se lo pierdan. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, hoy volvemos a visitar Colombia. Me encanta porque esta temporada ha estado súper variada. O sea, Dominicana, Honduras, Venezuela, por supuesto. Hemos tenido visita ¿de dónde más? México, no sé si tuvimos esta temporada. Creo que no. Creo que no, y creo que uno de los retos es para la próxima temporada tener también más visibilidad afromexicana y de Costa Rica también quiero, de Chile. Vamos a ver si innovamos con esos invitados y además hablar de otros temas, ¿no? Hablar de identidad de género, hablar también de body positive. Hemos estado bien afro esta quinta temporada, lo cual a mí me hace muy feliz y estar muy agradecida porque además se nota también el cambio para nosotros en cuanto al trabajo, en cuanto a las dinámicas, a cómo gestionamos el contenido, al diseño y todo eso. Así que me hace muy feliz que nos estén acompañando hasta aquí y que semana a semana y episodio tras episodio pues nos acompañen a descubrir nuevas historias. El episodio de hoy es con la periodista afrocolombiana Vanessa Márquez. Vanessa Márquez es la creadora de la revista Vive Afro y nos va a contar toda su historia de reconocimiento, lo que significa ser una mujer y una periodista afrocolombiana y además de qué se trata su revista. Quédense con nosotros que este episodio de verdad les va a gustar muchísimo. Bueno, Giselle, primero muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Teníamos planeado hacerlo desde hace rato, pero bueno, las dinámicas de la vida son así y apenas hasta ahora lo logramos hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para contarte un poco sobre mí, yo soy pues una mujer negra afrocolombiana que nace en la ciudad de Medellín, es una de las ciudades capitales de este país, pero que mis padres son de dos regiones, digamos que diferentes. Mi mamá, por un lado, es de Condoto Chocó, la tierra de Goyo de Choquictao y de Ay, qué Slow. guay. Y mi papá es de Santa Marta. ¿Sí? Entonces tengo la influencia de el Chocó, de la zona de toda la zona del Chocó y de todo el Caribe sí, de la zona Claro, caribeña por mi claro. papá. O sea, tú eres Pero doblemente nazco, negra. exactamente, pero nazco entonces en una ciudad como Medellín. Ok. Allí pasé toda mi infancia, mi adolescencia y apenas hasta hace 3 años salí de la ciudad para radicarme en Bogotá, que es la ciudad, la capital de Colombia donde vivo actualmente. Ok. Mi infancia fue una infancia muy feliz, fue una infancia llena de muy bonitos recuerdos. Yo creo que mis papás, y eso lo valoro mucho, y creo que mis papás se esforzaron siempre por darme lo mejor desde sus posibilidades, tanto en la parte del estudio, ¿sí? Como en las experiencias diarias de vida, en cuanto a los juegos, en cuanto a las salidas, en cuanto al conocimiento, en cuanto, por ejemplo, también llevarme desde muy pequeña a sus lugares de origen, ¿sí? Entonces yo recuerdo mucho que siempre en fin de año, en los diciembres, nos íbamos de paseo ya fuera al Chocó, ya fuera a Santa Marta, entonces como que siempre estaba ese arraigo también allí. Fue una infancia o sea, que me causa muy lindos recuerdos. Yo tengo un video por ahí donde digo que soy la niña más feliz del mundo cuando estaba chiquita. Qué Le decía a mi bonito. papá, sí, una vida muy linda, la verdad, o sea, sin preocupaciones y Ujú.
digamos que sin problemas más allá bueno, de las cuestiones mismas de la infancia, Claro. de preocúpese por estudiar, Ujú. preocúpese por sacar buenas notas. Yo era super nerd, entonces Ok. todos los semestres me daban mención de honor por ser una de las mejores estudiantes. Qué guay. O sea, eras como la Sí, niña modelo también. exacto. Y Ok, además siempre me ha gustado estudiar mucho. O sea, yo ok. soy de las que constantemente estoy estudiando a una hora, después de haber incluso terminado maestría, yo Ajá. si no estoy haciendo algún curso, algún diplomado, siempre estoy leyendo, siempre estoy adquiriendo conocimiento, entonces eso me gusta muchísimo. Yo siento que el mundo evoluciona y que asimismo uno tiene que estar como a la vanguardia también de todo lo que pasa. Total, total, total. ¿Y qué signo eres? Yo soy signo Piscis, nací el Ah, 27 de febrero de 1991. ok, Tengo una hermana también, mi hermana ok. sí es menor que yo. Ujú, Mi hermana tiene 8 años conmigo, tenemos 8 años de diferencia, ok. pero cuando nos ven nos dicen que nos parecemos muchísimo, pero obviamente ella es más linda. Sí, uno siempre piensa eso. Ok, ok. Qué Sí, interesante. Y eso es entonces, su... ¿cómo es crecer en Medellín? Porque, o sea, por lo que sé de Medellín, creo yo que se parece muchísimo a Caracas. Tiene como las zonas de las Ok, favelas, tiene como los edificios, tiene las montañas. O sea, Caracas es como muy sí. así. Y siempre que veo fotos de Medellín es como, wow, se parece a Caracas. Pero, ¿cómo fue para ti crecer en Medellín? Que, Ujú. Bueno, Medellín es una ciudad que, recordemos, tiene, digamos que toda la historia encima mm, del narcotráfico, sí, ¿sí? Por el tema de Pablo Escobar y toda esta historia del narcotráfico. ya, Entonces es una ciudad que en su arraigo tiene muchas problemáticas sociales, tiene obviamente barrios periféricos donde la desigualdad es muy, muy grande. Incluso yo nací y crecí en un barrio, digamos que estrato 2 ujú, aproximadamente, donde uno podía ver cómo, por ejemplo, sus vecinos se tenían que levantar desde muy temprano y eran vendedores, por ejemplo, ambulantes, que ujú, tenían un negocio en el centro y vendían, por ejemplo, mis vecinas vendían mango, tenía otras vecinas que ejercían la prostitución, por ejemplo, entonces como ujú, que un barrio con unas dinámicas fuertes y ujú, que justamente por eso mis papás cuando tuvieron la posibilidad de irse de ese barrio, lo hicieron y nos trasladamos como para una zona mucho mejor porque ellos también pensaban en eso, o sea, claro, en qué espacio, en qué lugar van a crecer mis hijas. claro. Entonces, Medellín es una ciudad muy cálida, con gente muy linda, pero que también tiene algo que a mí no me gusta y es el regionalismo. Entonces la gente siente que Medellín es lo mejor, lo máximo, que allá no hay problemas, Sí, pero que eso hace que hayan unas dinámicas racistas también muy fuertes. Entonces, bueno, yo tuve como ciertos conflictos allí, incluso cuando decidí venirme para Bogotá, salí como con muchos dolores de Medellín, que apenas estoy como sanando, ¿sí? ok. Y Incluso sí es con diferente a gente de la Bogotá, ¿no? misma comunidad, ¿no? Es supremamente diferente porque aparte Medellín es un poco más pequeña. Ajá, Entonces, por ejemplo, los tiempos de distancia son más cortos, entonces uno llega mucho más rápido. Yo siempre salía de Medellín faltando 30 minutos para las cosas. para llegar a algún lugar. Aquí en Ujú, Bogotá toca salir 1 hora o 2 horas, dependiendo del lugar en el que tú vayas. ok. La vida obviamente es un poco más económica, el clima es totalmente diferente. Medellín tiene un clima muy cálido, Bogotá sí tiene un clima frío. Entonces, pues hay diferencias de todo tipo, pero digamos que un poco es eso, ¿sí? Medellín tiene como unas dinámicas fuertes, es una ciudad desigual, como yo diría que todas las ciudades de Colombia y de Latinoamérica, Ujú, donde se puede ver marcadamente los estratos sociales, donde se puede ver marcadamente las diferencias de un barrio a otro, mm, donde hay unos conflictos también territoriales. Entonces, son dinámicas bien complejas, pero digamos que fue eso, sí, como mi entorno protector ujú. que tuve con mi familia, con mis papás, para que justamente, pues digamos que esos conflictos de los barrios, por ejemplo, no afectaran mi desarrollo, mi crecimiento y demás. Claro. ¿Y en tu adolescencia qué te gustaba hacer? ¿Qué te daba curiosidad en esos años? Bueno, en mi adolescencia yo siempre, siempre he sido, o sea, me ha encantado bailar.
Ok. Incluso cuando yo terminé el colegio le decía a mi mamá que yo quería ser bailarina y mi mamá era en esa época como de los papás que piensan que del arte no se vive, que el Ay, sí, arte es más para hobby y no como una profesión. Entonces ella me sí. empezaba a decir como no, mejor estudia otra cosa. Y en esa época entonces yo decidí presentarme a comunicación audiovisual en la Universidad Ok. de Antioquia y no pasé. Entonces me dediqué como a hacer un curso en un instituto que tenía que Ujú. ver también con lo audiovisual y ya luego volví a intentar el ingreso a la universidad, pero puse de primera opción periodismo y ahí Ok. pasé. Ah, porque son carreras Entonces, diferentes. O sea, son periodismo. carreras diferentes. Ok, ok. Sí, en la Universidad de Antioquia está comunicación audiovisual, que tiene que ver con todo lo audiovisual, el cine, la realización. Ok, Está comunicaciones como tal, que tiene que ver con todo lo organizacional. exacto. Y está periodismo, que está enfocado en medios de comunicación. Sí, está Exacto. como esas Claro, tres categorías. Entonces claro. Ajá. siempre me ha gustado bailar. Ese era mi hobby también desde muy chiquita. Yo recuerdo que incluso los diciembres también cuando venían mis tías Ujú. de otras regiones, llegaban a la casa con mis primas, entonces montábamos que la coreografía de Navidad y la presentamos a toda la familia. Me encanta. También cuando estaba pequeña o en la adolescencia patinaba mucho, ¿sí? Entonces Ok. siempre salía como a los lugares del barrio a patinar, eso siempre me ha Ok. gustado. Eh, Leer, ¿sí? Ese ha sido un hobby que mis papás, y es muy chistoso porque mira que mis papás no son mucho de leer, Ujú. ellos casi no son de leer, pero me inculcaron eh, digamos que ese amor también por la lectura, por el conocimiento a través de los libros. Exacto. Entonces, desde chiquita siempre he tenido bibliotecas, siempre he tenido libros para leer, para colorear y demás. Entonces, también era uno de mis hobbies. ¿Qué más? No, yo creo que principalmente esos. Ok, ok. Y ahora o sea, de adulta, ¿qué mantienes de esa rutina? ¿Sigues patinando? ¿Sigues bailando? Bailando sí. Ok. Bailando sí, haciendo mucho ejercicio. Mira que desde hace un año Ujú, que me dio COVID, decidí, o sea, cuando me dio COVID yo estaba pasada de mi peso normal, tenía como ujú, 14 kilos de más. ujú. Y justamente cuando me da COVID yo siento como que no, o sea, tengo que valorar más mi vida, tengo que valorar más mi salud porque me dio muy fuerte, o sea, yo tuve mucho miedo. Aparte de eso que fue el aislamiento, entonces, por ejemplo, con la niña nos veíamos, era por videollamada, Ay, y no. ella toda triste, como no, mi mamá, toda preocupada. Entonces yo Claro. dije, como no, tengo que cuidar de verdad mi salud y porque había pasado 7 años, o sea, como muy enfocada en la revista, como que no, Ujú. no voy a hacer nada más aparte de la revista y no, o sea, como que esa enfermedad la verdad me hizo caer en cuenta de que Claro. primero estoy yo y después están los proyectos y las demás cosas, primero estoy yo y mi familia y después está lo demás. Entonces ahí empecé a hacer mucho ejercicio y ahora, o sea, yo mínimo hago 3 veces a la semana ejercicio Claro. porque sí me hace muchísima falta. Sigo bailando, mi esposo es bailarín, entonces como que Ah, no, yo, yo no, yo imagínate. no fui bailarina, pero sí me conseguí un bailarín, entonces como que ahí siempre estamos como en esa tónica de bailar y aparte porque él tiene un espacio también que mezcla el ejercicio con el baile. Entonces yo Ay, siempre qué estoy allá brutal. metida haciendo clases. Claro. Sigo leyendo mucho, entonces Ajá. también como que todos los meses estoy tomando un libro nuevo. Ahora en este momento estoy como introduciéndome en la obra del maestro Manuel Zapata Olivella. Wow. Empecé con su gran obra Chango el Gran Putas y ha Ujú. sido una obra bastante fuerte, sí, Sí. muy densa, entonces me he demorado mucho leyéndola, pero Claro. ahí voy, porque me interesa es como leerla a profundidad, con análisis y todo. Claro, Entonces, como claro. que de todas esas cosas son los hobbies que tengo y adicional a eso, pues el tema del cine. Entonces, me encanta ver una película donde hay representación negra. Ay, Entonces, en estos días yo pegué un grito de felicidad porque entré a Netflix y me aparecía películas con protagonistas afrodescendientes. qué Y guay. yo, wow, qué chévere. Y empecé a explorar y eso me gusta muchísimo, ¿sí? Cómo a través del cine, el audiovisual, se pueden mostrar también las historias universales, pero también las historias que hacen parte de nuestra gente o de nuestra comunidad. Absolutamente, absolutamente. Y es que
yo a veces como que me cuestiono y digo, ¿será que yo estoy en un proceso de obsesión? ¿Será que soy obsesiva con lo hago? Porque yo todo el tiempo quiero estar viendo series, películas, contenido, noticias, y yo como no me importa el resto del mundo, o sea, quiero enfocarme en esto y quiero conocer más, Sí, ¿sí? Porque yo siento que han sido hay 8 años de tanto, camino, claro. exacto, y han sido 8 años de camino, pero que hay tanto por conocer, tanto Sí. que aprender que no es suficiente. Mm. Entonces, eso es algo que me cuestiono constantemente, pero que veo que no está mal No, y no que no me estás pasa sola. solamente a mí. No, no Exacto. estás sola. O sea, yo literal empecé a decirle a mis amigos, o sea, viste que uno siempre tiene un amigo con el que suele hablar de estas Sí, cosas, viste tal película, no sé qué, y yo los agarro y que ven acá que vengo a desahogarme. Acabo de ver esto y me siento así, no sé qué, y entonces me exacto. dicen, no, tienes que ver tal cosa. Y yo, pero no estoy loca, no, no estás loca. De hecho, uno de mis mejores amigos, que es afro-venezolano, es psicólogo. Entonces yo le digo, pero no estoy loca, porque es que me dijo, no, 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 estás bien, vamos. O sea, porque él también es negro, entonces como que siempre tenemos estas Ok, conversaciones. Y es súper interesante. De hecho, yo hasta me planteé hacer hasta un club de cine, como que del mismo podcast. exacto, Lo que pasa es que organizarlo también es una logística, pero estoy claro. haciendo otras cosas, pero sí hay como, o sea, hay tanto, tanto, tanto por ver. ¿Viste This is That, Is It Too Black for You o algo así, que es el documental de los directores en Netflix? Esa no la he visto. Bueno, No, recomendación para por cuando... favor. Increíble, Ahora en increíble, Vanessa. vacaciones para poderme ver todas las recomendaciones que me envíen. Sí, 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 o sea, este es un documental, pero habla justamente de cómo la presencia de la comunidad afro cambió la historia del cine en Hollywood y nunca se les había reconocido, ¿sabes? O sea, Ok, los cambios que vemos hoy, o sea, como conocemos el cine hoy, es gracias al aporte de gente negra que dijo, no quiero que el status quo siga así, ¿no? Y obviamente en ok. una industria como Hollywood, que tú a día de hoy todavía tengas actores y actrices peleando por protagónicos, y digo, pero si cambiaron la historia, o sea, está ahí en el documental. O sea, no, ahí está la importancia de seguir hablando de esto y de seguir apoyando Así es, uno, ¿no? Pero así eso, es. ¿en Sí, qué hay que momento, apoyar la industria. sí, en qué momento te diste cuenta que eras negra? Bueno, a ver, eso es una pregunta. Esa es una pregunta que me lleva como a muchas situaciones que Sí. en ese momento no había reconocido. Ujú. Entonces, obviamente en el colegio yo creo que es justamente donde uno se topa y se encuentra de frente con el hecho de ser negra, Sí. ¿sí? En una institución educativa donde puedo decir que no fui la única negra, pero que por lo menos cuando estuve en la escuela éramos tres niñas negras, y cuando pasé al colegio éramos alrededor también de tres niñas negras. Entonces siempre fuimos minoría, Ujú. y que el hecho de ser minoría siempre impregnaba en uno como el hecho de siempre ser la mejor, siempre hacerlo mejor. Entonces yo me crié como con ese chip, ¿sí? De que hay que resaltar y hay que hacer las cosas lo mejor posible, porque es que te van a juzgar y te van a calificar no solamente por lo que tú hagas, sino por tu color de piel. Entonces creo que o sea, desde el colegio empecé a sentir como esa carga tan fuerte que a la final, pues es bueno tratar de dar siempre lo mejor, de ser muy correcto en lo que uno hace, pero que a la vez esto se vuelve una carga para uno, ¿sí? Sí, totalmente. Ya luego cuando paso a la universidad, este sí fue un acontecimiento bonito, el cual debo agradecer, que no voy a hablar acá como de un tema de ataque racista como tal, sino que este fue como un comentario que me abrió los ojos y como que fue el inicio de todo esto. Ujú. Y yo tenía un profesor que nos daba la clase de literatura. Entonces en clase él estaba hablando de un pintor que podía retratar magníficamente, el profesor lo dijo así, que el pintor podía retratar magníficamente el color de piel de Vanessa, y me señaló. Y Ujú. yo, ¿qué? ¿Mi color de piel? Pero si a nadie le gusta, si a nadie le gusta lo negro, mi color de piel. Y entonces yo ese día llegué a la casa y de una manera muy especial empecé a mirarme, empecé a tocarme, empecé como A a valorar reconocerte. mi tono de piel, sí, a Ujú. reconocerme.
y ahí fue como que yo empecé con todo esto. Entonces, desde ese día empecé como con esa búsqueda, bueno, sí, es cierto, o sea, yo soy una mujer negra, pero ¿esto qué significa? ¿De dónde vienen mis raíces, mis orígenes? Mi mamá también es una mujer negra, pero un poco más oscura. Mi abuela era como de mi mismo tono, pero bueno, no, era un poquito más clara porque ella era como mezcla entre, mi abuelo era negro y mi abuela, mi bisabuela, perdón. Ajá, Mi bisabuelo era negro y mi bisabuela era indígena, indígena, ¿sí? claro, Entonces ella era como un tono, casi que claro. el mismo color de piel tuyo. Sí, Entonces sí, como sí, que todo sí. ese tema de todas esas indagaciones como que me llevaron ya a encontrar unas respuestas claras y empezar a meterme como en el movimiento también, en las conversaciones, en los espacios también que se realizaban en la universidad. Y Claro, ahí fue que empezó como todo este camino. Entonces, por un claro. lado, tuve situaciones obviamente racistas y discriminatorias en la escuela y en el Ujú. colegio, pero por otro lado tuve esta situación particular que creo que dentro de todos los relatos que he escuchado es primera vez que yo puedo decir que, o que en mi caso tuve una experiencia positiva y Positiva. significativa frente a mi color de piel. Claro, claro. Además, eres que sí, el 0,001%. Sí. Pero igual es maravilloso porque eso habla de que de alguna forma u otra hay profesores que ya están teniendo otras conversaciones y eso es importante, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que destaco de esta entrevistada es la importancia nuevamente de que el poder de las narrativas afro esté en manos de personas afro. No hay nadie mejor que nosotros que pueda contar nuestras historias, nadie mejor que nosotros puede saber cómo nos sentimos, qué entendemos del mundo, cómo lo vemos. Y o sea, mientras nosotros tengamos mejor esa información, más sólida, más consciente en nuestro cerebro, en nuestra forma de relacionarnos mejor, va a ser para la comunidad, porque vamos a poder primero reivindicar mejor, hacer valer nuestros derechos, entender nuestra importancia en la sociedad y nuestro aporte para la sociedad y también poder comunicarle esto a las siguientes generaciones. Por eso es que es tan importante la labor de Vanessa y quiero que me acompañen a escucharlas. Ay, conchale, le di al micrófono, perdón. Y acompañen a escuchar la segunda parte de esta entrevista que está maravillosa. Bueno, entonces Vive Afro nace justamente en las aulas de la Universidad de Antioquia. Ok, En esa época, pues yo estaba estudiando periodismo y había un curso que se llamaba Edición y Creación de Revistas. Hice ese curso y obviamente estaba en ese proceso de autorreconocimiento, en ese proceso de ok, conocer quién soy, de dónde vengo, mis raíces y ok. demás. Y en ese momento hice como un primer ejercicio que era un blog hablando sobre temáticas afro desde el periodismo. Entonces habían temáticas, por ejemplo, de música, de gastronomía, además, un ejercicio muy simple y de clase. Ok. Quedó así y ya luego tenía que escoger cuál iba a ser mi tema de la tesis de grado y a Ok, mí siempre me han gustado tres cosas que son el periodismo, lo digital y el emprendimiento. ok. Entonces yo quería algo que me permitiera fusionar esas tres cosas. Y también había tenido como una materia lectiva que Mm, era de creación de empresas, en específico medios de comunicación. ¿Sí? ok. Entonces en ese momento hablé con mi asesor, un profesor el cual estimo mucho, Mauricio, y le comenté todo lo que quería hacer y él me dijo muy chévere, pero, bueno, en ese momento quería sacar algo impreso, pero él me decía como, no, vete por lo digital. En esa época, obviamente, lo digital no estaba tan fuerte como ahora, sobre todo en un país como Colombia, que aún tiene unas brechas digitales bien fuertes. Ok. Entonces él me decía como, no, para allá vamos, ese es el futuro, vete por lo digital, va a ser mucho más factible que puedas sostener un medio Ujú, digital a un medio impreso. ujú, Entonces le hice caso, hice la tesis, la presenté. Luego de eso empecé a hablarla y a socializarla con muchos amigos que estaban en el medio, realizadores audiovisuales, fotógrafos, comunicadores, periodistas y demás. Y más o menos 10 de esos amigos se vieron interesados en empezar a aportar a este proyecto. igual. Entonces así empezamos. Empecé pensando solamente que Vive Afro iba a ser un medio local, que se iba a Ujú. quedar solamente en Medellín y que obviamente por las potencialidades, por la globalización que permite lo digital,
pues ya Ujú, tenemos una presencia nacional mucho más amplia, obviamente con muchos retos, con muchas cosas por hacer, pero ujú. digamos que ese ha sido como el gran salto, ¿sí? Pasar de lo local a lo nacional. Claro. ¿Y qué nos Em, podemos encontrar en la revista? bueno, entonces yo creo que la revista también ha tenido muchos cambios en el Ok, tiempo y que esos cambios también hacen parte, digamos que de la madurez que ujú, como directora voy teniendo claro, y de las experiencias y el conocimiento que se va teniendo. claro. Entonces yo recuerdo que cuando iniciamos empezamos a hacer muchos perfiles, ¿sí? Como muchos perfiles, muchas crónicas Ok, de situaciones de la gente afro en Medellín, pero también de personajes variados que le estaban aportando a la comunidad. ¿Sí? Ese ok. fue como un primer enfoque. Luego empezamos a hablar de temáticas, ¿sí? Nos dimos cuenta Mm, que es que hay unos temas graves, unos temas también estructurales, unos temas también positivos, pero que había que empezar a ponerlos en ujú, contexto. Entonces, ujú, allí empezamos a hablar, por ejemplo, del amor afrocentrado, empezamos ok, a hablar sobre cómo es ser afro en ciudades capitales, mm, eh, empezamos a sacar ediciones especiales con diferentes temáticas, ok. hablamos incluso de la niñez afro. Entonces, fueron como ediciones Wow, muy particulares. wow. Y ya luego dimos el cambio o el salto a no sacar ediciones mensuales, porque siempre hacíamos como edición mensual virtual, estaba como la página tipo blog y con las Ujú, entradas de esa edición. Entonces ujú, ahí decidimos hacer como un cambio y empezamos a generar temáticas diarias, ¿sí? Temas ok, diarios en las diferentes categorías. Tenemos sección, por ejemplo, de política, de ok, economía, tenemos sección de entretenimiento, de cultura, eh, ¿qué otra sección me falta? Medio ambiente, ok, tecnología, emprendimiento, ¿sí? Entonces ok. son como una variedad de temáticas y todos los días tenemos diferentes publicaciones desde cada una de las secciones. Esos han sido Claro, como los tres grandes cambios que hemos tenido en el tiempo. qué interesante. Y la podemos ver, o sea, en la página web, ahí tenemos los accesos, nos suscribimos, cómo nos llega la revista. Exactamente. Se pueden meter a la página revistaviveafro.com. Ok, Allí todo el contenido es gratuito. Se van a encontrar con diferentes categorías. ok. Una es Vive Afro, como revista que tiene las Ujú, secciones que les acabo de mencionar. ujú, Se van a encontrar con otra categoría que se llama Contar lo Nuestro. Contar lo ok, Nuestro es como si fuera un micrositio dentro de la página que nos habla específicamente de patrimonio cultural, ok. pero que una de sus particularidades es que todo el contenido que está allí es el resultado del diplomado Contar lo Nuestro, que lo hacemos con todas las personas que quieran conocer sobre el patrimonio cultural afrocolombiano. Entonces, de Wow. allí salen los resultados y es una página bien bonita, muy interesante que yo amo profundamente porque es Sí. como esa experiencia también de transmitir lo que conocemos y lo que sabemos a la gente y que la Y que gente. quede además una documentación de eso, ¿no? Exacto, y que la gente muchas veces no es comunicadora, no es periodista, no es realizadora audiovisual, pero se Ujú, embarca en todo este cuento de crear contenido. Entonces, claro, esa también la van a poder encontrar allí. qué Y bueno. hay otra categoría que se llama Emprende Afro. Allí Ujú, tenemos todo lo que es de emprendimiento. Entonces, tenemos un directorio de emprendedores, tenemos contenido también para emprendedores que tiene que ver, por ejemplo, con consejos, en fin, cómo llevar mejor el emprendimiento, pero también historias de emprendedores y emprendedoras. Entonces, toda la información también está allí. Y por último, tenemos una categoría que se llama cuerpos silenciados y en esa sección en específico trabajamos los temas de conflicto y memoria desde la mujer afro. Entonces allí ok, contamos las historias de mujeres que han sido víctimas o sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, que recordemos son las comunidades afro quienes ponen alrededor del 70% de víctimas en el conflicto. ¿Sí? Una tasa muy alta muy alta. y que son historias que permiten hacer memoria, ¿sí? Que Claro. nosotros quisiéramos que eso que ellas nos cuentan y que les ha pasado no volviera a pasar nunca más en el país. Entonces, es una forma también desde el periodismo de generar procesos de memoria. Ujú, ujú, ujú. Wow, Vanessa, o sea, es demasiado interesante porque además es un montón de contenido que está allá afuera disponible para quien quiera, gratuito, y que además se Exacto. va renovando todo el tiempo, o sea, que es un trabajón y de verdad que, o sea, es admirable porque además tienes 8 años cargando con
con el carro ahí tú sola. ¿Y cuál es el futuro de Vive Afro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves tú? ¿Para dónde te proyectas? Ok. Bueno, primero no estoy sola, ¿sí? Bueno, claro, Siempre, desde siempre hemos tenido equipo, hemos tenido personas que han aportado y siguen aportando. claro, Obviamente hay personas que llegan, están un tiempo, se van, otras claro. personas que permanecen, no sé, tengo, por ejemplo, Diana y Laura llevan conmigo alrededor de 4 años, Ok. ¿sí? Entonces hay personas que se enamoran tanto del proyecto que también deciden como apostarle y estar aquí, Ujú, digamos que a la cabeza, exacto. trabajando por esto. En este momento incluso nuestro equipo está conformado por el grupo base, que somos alrededor de 5 personas. Ok. Tenemos el grupo de corresponsales, que están también en diferentes regiones de Colombia. En el grupo de corresponsales tenemos 12 y tenemos a los columnistas, que son alrededor también de 17 personas. Entonces, mira que es un grupo muy amplio. Wow. Sí, Entonces, sí, eso sí, sí, como sí. para puntualizar. Claro, pero tú eres el núcleo de todo eso. Digamos que, Y que es siempre, maravilloso. no, y algo que también me he cuestionado en estos días, y bueno, porque siempre el liderazgo recae en una persona, o digamos que la visibilidad recae en una persona, Sí. ¿sí? Obviamente yo soy la que estoy más tiempo con esto y bueno, moviendo incluso mis redes sociales en función de Vive Afro, porque incluso ese fue una de las primeras, de los primeros objetivos cuando decidí como abrir Ujú, mis redes sociales y ujú, empezar a construir mi marca personal, ujú, ¿sí? Fue ujú. más por impulsar también Vive Afro, Exacto, que la gente exacto, conociera quién está detrás de Vive Afro. Entonces exacto. yo creo que eso hace que yo sea como la persona más visible, pero sí, sí tenemos gente de todos Claro, los tenés un rincones de equipazo. Colombia trabajando fuertemente en esto. Maravilloso, maravilloso. Y hablando de Colombia y de todos sus variables, cuéntanos cómo está, o sea, cómo se ve la situación de racismo en Colombia durante estos años que has estado trabajando con la revista. Ujú. Tanto Bueno, positivo como negativo, ¿no? la situación del racismo siempre ha estado, ¿sí? Nosotros desde que empezamos, incluso iniciamos contando algunas historias puntuales de actos racistas, incluso Ujú, violentos también, que implicaron eh, temas de lesiones personales a personas. ujú, Em, pero en esa época no se hablaba mucho o digamos que siempre el racismo ha sido como un tema tabú, ¿sí? Un tema ujú, como del ujú, que, ay, no, mejor no hablemos porque es un tema incómodo. ujú. Y cuando en la sociedad hay algo incómodo, pues se decide o la misma sociedad como que lo calla y lo Local. oculta. Exacto. Pero el año pasado, cuando Francia Márquez se lanza a la presidencia de Colombia, Ujú, empezó otra vez esta discusión y empezó a hablarse de manera mucho más amplia. Es que, es más, medios de comunicación que nunca hablaban sobre temas de racismo, lo empezaron a hacer. ujú, Medios de comunicación que no tenían ni una sola sección ujú, donde se abordaran temas de la comunidad afro o sí, o temas de discriminación, lo empezaron a hacer, ujú. ¿sí? Entonces, desde el año pasado, digamos que ha habido como ese boom y esa polarización, por llamarlo así, dentro de Colombia o dentro de la agenda Ujú, pública de Colombia frente al tema del racismo. Incluso hace poquito leía algo que sacaba un medio de comunicación que los dos temas más que causaron más división en el país fue el tema del racismo y el tema del aborto, que fueron los dos temas que estuvieron en la agenda claro, pública de los medios el año claro. pasado. Porque la Entonces, gente blanca se resiste, ellos se resisten, ellos exacto, ahí no queremos, no queremos. exactamente, exactamente. Entonces, desde el año pasado, pues se viene como abordando este tema de una manera más amplia. Ujú, Obviamente, hay medios de comunicación que no lo hacen con la profundidad del caso. ujú, Incluso yo analizaba hace poquito eso, o sea, si uno se pone a mirar los titulares de prensa en Colombia, muchos de los titulares dicen, ¿es un caso de racismo? ¿Fue racismo? O sea, como que ujú. siempre Dudándolo. ponen en duda, sí, siempre ponen en duda que sí es un acto racista o que sí fue un hecho racista. Entonces yo creo que quedan muchos retos, sobre todo desde este sentido, desde el abordaje del racismo en diferentes esferas, no solamente de los medios de comunicación, sino como lo comentaba al inicio de nuestra conversación, desde los colegios. Sí, lastimosamente Ujú, se han conocido muchos casos desde el año pasado de racismo y de violencia racista
que viene desde las instituciones educativas, desde la institucionalidad, por ejemplo, con la policía. Entonces, Ujú, hace poco también la organización ILEX, Acción Jurídica, ujú, que trabaja todo el tema del litigio estratégico por los derechos de las personas negras, sacó un informe sobre el tema del perfilamiento racial, ¿sí? Como una persona, un hombre o una mujer, por ser una persona negra, es blanco de seguimiento, de amenaza ante la fuerza pública y que eso es un tema racista muy fuerte, ¿sí? Entonces, por eso generalmente cuando vamos a un centro comercial, cuando entramos a una tienda, los ojos de los vigilantes siempre están en encima de nosotros uno. porque somos personas de sospecha, Ujú, según el perfilamiento racial. Entonces, yo creo que es eso, o sea, como que siempre ha estado el racismo ahí, pero que en los últimos años se ha evidenciado que aparte de eso, el tema de las redes sociales permite como que se conozcan estos casos ujú, que anteriormente quedaban como en silencio o la persona no se atrevía a denunciar, no se atrevía a contar sobre esto y que cada vez más, cada vez que hay un hecho racista, pues se sale a contar, se sale a denunciar y que digamos que hay un movimiento tanto social como digital que de alguna forma trata como de proteger y de poner una voz fuerte frente a ujú, estos hechos. así es. Entonces, obviamente, yo siento que desde la institucionalidad Ujú, se ujú, dice que se trabaja por la inclusión, por la diversidad y demás, ujú, pero yo siento que no se hace de una manera tan profunda como para hacer esos cambios estructurales que se necesitan. así es, así es. Wow, Vanessa, o sea, ha sido una entrevista desde que empezó como un poco tranqui, la verdad, pero porque nos ha tocado como analizar, no, como darle profundidad a todo eso, ¿no? A nuestra responsabilidad en los medios, a cómo se están contando las historias, desde dónde se están viendo. Y yo estoy muy, 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 muy agradecida de que exista tu proyecto, de que seas capaz de movilizar a tanta gente. O sea, lo estás diciendo y yo estoy temblando de tanta gente que tienes que movilizar, pero es admirable el trabajo que haces. Estoy muy, muy agradecida y espero que Vive Afro no quede solamente en las paredes de Colombia, sino que se amplíe por toda Latinoamérica, el mundo y crezca Ay, muchísimo, que así sea. porque es una conversación que se necesita tener y nada, que las puertas de este podcast están abiertas para cuando necesites comunicar cualquier otra cosa. Y gracias, gracias por aceptar la entrevista. Si quieres No, a un ti, mensaje final o dónde la gente puede conseguirte o todo esto, claro. pues es el momento. Súper, no, muchísimas gracias. Tú dijiste algo súper importante y es la expansión también de Vive Afro a Latinoamérica. Ese es un sueño, es Va a digamos que pasar. una de nuestras visiones también a corto, mediano plazo. Entonces, mucho H para que así sea. Sí, amén. Bueno, personalmente me pueden seguir a través de mis redes sociales, sobre todo soy muy activa en Instagram. Me pueden encontrar como Vane Márquez Mena, también estoy en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. A Vive Afro también lo encuentran en todas las redes sociales. En nuestra página web, como lo decía, la idea es que puedan entrar, ver todo el contenido que tenemos, aprender también muchísimo. Algo muy interesante es que las personas que generalmente llegan a Vive Afro es porque están en un proceso de autorreconocimiento. Entonces, la revista y los contenidos que manejamos les ayudan como a aprender, a identificarse, a encontrar respuestas en ese proceso de autorreconocimiento. Entonces también estamos en el sitio web, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. En Spotify también tenemos podcast Emprende Afro, que es con todo el tema del emprendimiento de las comunidades afrocolombianas. Entonces les esperamos en todas nuestras redes y que participen activamente también de todo lo que hacemos. Antes de pandemia hacíamos muchos eventos, ahora estamos volviendo a retomar eso. Ok. Entonces les esperamos también en los eventos presenciales que tengamos. Ay, gracias por estar con nosotros un episodio más. Gracias por de verdad llegar hasta la quinta temporada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Para mí es muy, muy, muy valioso. Y para todas las que hacemos negra como yo, o todas quienes hacemos negra como yo detrás de cámara y que estamos trabajando todas las semanas arduamente
para que puedan tener un proyecto relativamente de calidad. Sé que tenemos nuestras fallas, sé que tenemos muchas cosas que mejorar también con respecto al audio, el video no, porque bueno, tenemos una directora de fotografía detrás de esto, imagínense salir un día fuera de foco, o sea, no, imposible. Pero sí es verdad que me di cuenta grabando estos intros que obviamente nunca hemos tenido como el apoyo de alguien que trabaje el sonido ni nada, pero bueno, con todo eso lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo y con muchas ganas de seguir. Así que nada, gracias por estar aquí. Recuerda que estamos en todas partes como Negra como yo, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que también tenemos un Patreon donde puedes colaborar semana a semana para aportar a este proyecto, para ayudarnos a impulsarlo, a crecer, y que también estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Evox, por supuesto, que nos ha acompañado también esta temporada, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, y que nada, que nos vemos en el próximo episodio, que ya es el final de temporada. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo.